Sergio García, secretario de Relaciones Internacionales del MST, Movimiento Proyecto Sur, quien tuvo la suerte de participar de las últimas elecciones en Venezuela. Bueno, Sergio, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este proceso de elecciones en Venezuela? Bueno, primero que fue evidentemente un hecho de trascendencia internacional, no solo venezolana, en todos los países de nuestro continente como mínimo y en otros lugares del mundo se estuvo siguiendo esta elección. La verdad que estar en Venezuela en el medio de ese fin de semana fue una experiencia muy importante por el grado de participación política popular de millones y millones de venezolanos, en particular los que defienden el proceso bolivariano, que son los que han jugado las últimas semanas un rol muy protagónico de la campaña. Vos sabés muy bien, todos han visto por televisión, por ejemplo, que el cierre de campaña de Capriles fue un cierre grande, importante, en la ciudad de Caracas, pero al mismo tiempo fue lo que motivó que el día 4 de octubre, el cierre de Chávez, fue una movilización popular impresionante. O sea, desde los lugares más profundos del pueblo venezolano salieron sectores de trabajadores, de jóvenes, a apoyar a Chávez, pero incluso más profundo que a Chávez, a apoyar lo que ellos consideran su proceso de cambio, su proceso bolivariano, socialista, como ellos se identifican, y de esas enormes ganas del pueblo y participación terminó dándose el resultado final, que es un triunfo de la candidatura de Chávez por encima de la de Capriles por más de 1,5 millones de votos. Y bueno, ese domingo a la noche hubo miles y miles de caraqueños yendo hasta la Casa de Gobierno, Miraflores, el Palacio de Miraflores, al Balcón del Pueblo, a festejar su triunfo. Fue como el desenlace de toda esa jornada de esos días. Entonces, el resultado electoral lo que marca es un nuevo triunfo del proceso revolucionario que vive Venezuela, y a partir de ahí desafíos enormes, porque ahora sí, más allá del resultado, lo que hay en Venezuela también es muchos cuestionamientos, problemas, a lo que los propios venezolanos llaman problemas de ineficiencia, de burocratismo, algunos de corrupción, cuestiones no resueltas por el proceso. Por esa razón es que, por ejemplo, nuestros compañeros que hacen parte de nuestra corriente internacional de Marea Socialista, que es una organización política, social y sindical venezolana, nuestros compañeros planteaban correctamente el 7 con Chávez, a partir del 8 a limpiar de burócratas la revolución y el proceso, porque así no se puede más. Entonces, lo que está planteado ahora es esa realidad, apoyado en este triunfo y en la derrota que se le dio al candidato del imperialismo, apoyado en este triunfo y por todos los cambios que hacen falta y por una democratización incluso más profunda a nivel de las decisiones, para que sea más que nunca protagonista el pueblo de Venezuela. Bueno, nombrabas una serie de contradicciones que tiene el proceso bolivariano. ¿Cuál crees que es la perspectiva de cara a lo que se viene después de las elecciones? Bueno, yo creo que en un sentido entra en un cruce de camino la situación de Venezuela, porque en Venezuela hay un gobierno encabezado por Chávez que se define socialista y que plantea eso como objetivo de fondo del proceso. Y al mismo tiempo, para decirlo con claridad, Venezuela no es socialista hoy, todavía vive en los marcos del capitalismo y en una pelea permanente por ver si se avanza o no. El desafío fundamental para quienes somos socialistas y para quienes queremos un cambio global en Latinoamérica es que precisamente Venezuela pueda avanzar en sentido socialista de las medidas, y avanzar en sentido socialista implica, por un lado, tomar medidas cada vez más fuertes y más profundas contra los grandes capitales que aún existen en Venezuela, y al mismo tiempo avanzar en un sentido socialista implica democratizar a fondo el proceso de revolución, sacándose del medio a todos los personajes que, montados en el proceso bolivariano y hablando de socialismo, muchas veces lo que hacen es aprovechar los cargos en el Estado para enriquecerse, para hacer negocios incluso con sectores de la burguesía del país. Nosotros no compartimos eso, compartimos la demanda general del pueblo y tomamos la palabra de Chávez en ese sentido, de que hace falta avanzar en sentido socialista. Pero a partir de ahí hay una pelea por lograrlo, y hace falta que Venezuela tenga un rumbo claro en ese sentido. Más ahora que nunca, porque el candidato de la derecha, como perdió, pero sacó algo más de 6 millones de votos, lo cual no es poca cosa, obviamente va a haber una presión y una tensión social. Entonces, a partir de esa presión, el gobierno venezolano tiene dos caminos: o negocia con esa presión y para cualquier tipo de reforma en sentido más radical y socialista, o apoyándose en el pueblo que lo votó, avanza todavía más en función de las necesidades de los trabajadores. ¿Por qué?
Nosotros apostamos a esta última salida, precisamente, porque como todavía en Venezuela hay problemas salariales, problemas laborales, problemas de vivienda, necesidad de mejorar aún más muchas de las cosas, salud y educación, aunque se han logrado conquistas grandes, la única manera de avanzar en la profundidad de todas estas demandas populares es precisamente tocar intereses que todavía no se han tocado a fondo. Entonces, la perspectiva va a ser un juego entre esas dos posibilidades, si se avanza por este rumbo o se empieza sobre la base de algún acuerdo a querer no avanzar para ese lado. Nosotros apostamos a que en el marco del pueblo y de la movilización enorme que hubo estos días en Caracas se pueda avanzar por ahí, se podrá lograr o no, pero por lo menos nosotros y nuestros compañeros que militan y son parte del proceso en Venezuela pelean por ese rumbo. Bueno, mucho se ha hablado de que Chávez le dedicó la victoria electoral a Cristina y a la Argentina. ¿Cuál crees que es la relación entre el gobierno de Cristina y el gobierno de Venezuela? Y si es que estos dos modelos te parece que guardan similitudes o más diferencias. Bueno, que son amigos y que tienen relaciones, como ellos mismos lo dicen, es evidente que es un hecho que es parte de la realidad. Venezuela y Argentina tienen acuerdos comerciales, algunas iniciativas en común, pero nosotros creemos que lo fundamental primero es definir que son dos proyectos distintos, en primer lugar, y son dos proyectos producto de procesos sociales distintos. Chávez como modelo político, como movimiento bolivariano, es parte de la expresión de un país que vivió un proceso revolucionario tremendo, desde el Caracazo hacia adelante, con una participación popular, donde el movimiento bolivariano de conjunto fue el emergente político de todo ese proceso que hubo en Venezuela, y en un sentido Chávez termina siendo la expresión de líder y popular de ese proceso, y por eso al día de hoy hay una mayoría del pueblo venezolano que incluso hasta cuando lo critica todavía lo siente y lo considera como su líder, porque es parte emergente de su propio proceso. A partir de ahí se define en un rumbo socialista, dirá la historia si avanzó o no, hasta ahora no ha avanzado hasta ese punto, pero tiene un proyecto político. El kirchnerismo no es producto de un proceso similar, el kirchnerismo más bien es un actor político que fue parte del Partido Justicialista, que todavía no es, que llegó al poder de la mano de Duhalde, que llegó al poder después de haber sido parte del menemismo, y que llegó no como parte, por ejemplo, del proceso del argentinazo que hubo en nuestro país, sino como parte de la respuesta que partidos del régimen de nuestro país le intentó dar al proceso revolucionario que fue el argentinazo. Y a partir de ahí no ha hecho cambios de la magnitud que se han provocado en Venezuela. En Venezuela hubo cambios constitucionales, se cambió con el régimen político anterior, se dieron grandes conquistas sociales. Acá se sigue todavía en el marco del régimen político anterior, se sigue con las mismas reglas del juego, se han tomado algunas medidas pero muy leves, hiper debilitadas al nivel de la necesidad que tiene nuestro país, y entonces por esa razón hoy en Argentina hay un nivel de descontento y de movilización enorme. Nosotros estamos haciendo esta entrevista a 2 días de un paro nacional de un sector muy importante de la clase obrera y de una marcha enorme a Plaza de Mayo contra el gobierno de Cristina Kirchner, precisamente porque es un gobierno que al no cambiar nada estructuralmente hace que una gran mayoría del país tenga muchos problemas sin solucionar, salariales, laborales en general, de condiciones, desocupación, inflación, inseguridad, de salud pública, de vivienda. Podríamos hacer una lista enorme, mientras en nuestro país todavía el capital financiero, las grandes transnacionales como las mineras y otros sectores poderosos se llevan millones de dólares todos los meses. El gobierno hace una política muy fácil, que es decir, yo estoy con la corporación de Clarín, pero mientras tanto hay un montón de otras corporaciones que están con el gobierno y que siguen haciendo gran negocio. Por eso nosotros, independientemente de las amistades que puedan tener Chávez y el kirchnerismo, nosotros creemos que hay un proyecto que es el del pueblo bolivariano, que tiene que profundizarse e ir a fondo, y hay un proyecto distinto, que es el del kirchnerismo, al cual hay que enfrentar para que de verdad en nuestro país alguna vez haya una salida de verdad emancipatoria, socialista y en sentido latinoamericanista. Y para eso nosotros del MST, así como tuvimos la plaza junto a la CTA, junto al sector de camioneros de la CGT y junto a miles de compañeros y compañeros, lo que bregamos y estamos construyendo es una alternativa política amplia y unitaria junto a Pino Solana, junto a Proyecto Sur, con los compañeros de la CTA con los que nos movilizamos, y nosotros desde el MST, con Alejandro Bodar, Vilma y todos los compañeros, trabajando a fondo por construir esa alternativa que sea distinta y bien a la izquierda plantado del kirchnerismo, que sea amplia y que de verdad juegue el rol que necesitan hoy los cambios que Latinoamérica está transitando.
Para eso el kirchnerismo no es parte de ese proyecto, sino es un gobierno que enfrenta la posibilidad de un proyecto así, más allá que con el discurso lo quiera disfrazar.